Buenas, amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. Ante todo pido disculpas, que no ando subiendo videos, pero estoy con temas personales y segundo, les deseo de todo corazón que este 2021 que comienza nos recuperemos en todos los sentidos de lo que fue el 2020. Y bueno, como habrán visto en el título, en este video no les hablo de una persona, sino de una costumbre otomana que luego fue legal. Lo que sería el estrangulamiento de hermanos y posibles pretendientes al trono en el Imperio Otomano, lo que se conoce como Ley de Fratricidio. Este video es a pedido de Hilda Saucedo. La Ley de Fratricidio la sanciona el sultán Mehmed II, el Conquistador, debido a que sus antecesores tuvieron que pelear por el trono. Con Osman I y Orhan no hubo problema entre los hermanos, ya que estos aceptaron a quienes fueron beys, sin ningún tipo de oposición. Y digo beys y no sultanes porque en ese momento no se usaba ese título. El primero en matar a sus hermanos fue Murad I, hijo de Orhan, o sea, mucho antes de declararse la ley de fratricidio. Ahora el tema viene de por qué los mató. Orhan nombra a Murad en 1359 comandante del ejército otomano, ya que Orhan era muy mayor. Murad tenía un hermano mayor que ocupó ese puesto, pero había fallecido y era el elegido de Orhan como su sucesor. En 1361 muere Orhan sin nombrar a nadie y el ejército nombra a Murad como bey. Murad tenía otros 3 hermanos que no lo aceptaron como bey y que disputaron el título y así empieza una guerra civil con muchas bajas. En 1362 sus hermanos fueron hechos prisioneros y ejecutados por medio del estrangulamiento para no derramar la sangre real que el Islam lo prohíbe. Ya con este antecedente, el hijo de Murad I, Bayaceto I, hizo lo mismo. Murad murió en batalla y Bayaceto se enteró antes que su hermano Yaqub. Lo mandó a llamar a su tienda y lo estranguló. Como vemos acá, ni siquiera hubo una rebelión, pero hay que aclarar que otro hermano de Bayaceto se había rebelado a Murad. Bayaceto I es hecho prisionero por los mongoles en 1402 y no dejó un sucesor definido, así que hubo 11 años de una guerra civil conocida como Interregno Otomano, donde pelearon todos los hijos de Bayaceto, siendo ganador Mehmed I, estrangulando a sus hermanos. El hijo de Mehmed I, Murad II, también estranguló a sus hermanos, pero a diferencia de que no al ascender, sino tiempo después. Como vemos, ya el tercer sultán del imperio empezaron las rebeliones. El próximo sultán fue Mehmed II el Conquistador, y aunque muchos de sus hermanos murieron antes de ascender en 1451, quedaba Kukud Ahmed, que solo tenía 6 meses, pero igualmente lo mandó a ejecutar, sabiendo que sus posibles enemigos lo usarían cuando creciera y seguramente se rebelase. Con todo esto, Mehmed decide crear la ley de fratricidio, sacrificar a los miembros de la familia real por el bien del Estado. La ley de fratricidio se mantuvo hasta la ascensión de Ahmed I, que tenía un hermano, el futuro Mustafa I, que no estaba bien de la cabeza, aunque también se dice que Qasem tuvo que ver. Hacia al morir Ahmed, no asesinaban a sus hijos. A pesar de que Ahmed derogó la ley de fratricidio y se instauró la jaula de oro, su hijo Osman II vio al hijo mayor de Qasem, Mehmed, como un peligro, y lo mandó a estrangular. Lo mismo hizo Murad IV. La implementación de la jaula de oro fue con Ibrahim I, aunque como ahora había pretendientes al trono, había rebeliones de jenízaros que harían derrocar a algunos sultanes. El tema del estrangulamiento de miembros de la familia real otomana es un tema delicado, a opinión personal, más que pasaron siglos, porque antes de instaurar la ley había muchas rebeliones, que no solo morían los hermanos, sino muchas otras personas. Pero a la vez, asesinar a pretendientes que no tienen noción de lo que sucede, por ejemplo, el hermano de Mehmed II de tan solo 6 meses. Me gustaría que me dijeran su opinión y siempre que se respete la respuesta de cada uno.
Espero les haya gustado el video. No se olviden su like y de compartirlo. Les deseo muy feliz 2021 y nos vemos en el próximo video. Besos.